Bendiciones a todos, amados hermanos. Vamos a orar al Señor. Ora conmigo. Padre Celestial, nos acercamos ante ti en esta hermosa mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te agradecemos todas tus bondades, tus misericordias. Nos has tratado bien, has cuidado de nosotros. Señor, nos has dado vida eterna en Cristo Jesús. Muchas gracias por esta salvación tan grande. Ahora, Señor mi Dios, también te rogamos que nos enseñes tu palabra con tu Espíritu Santo, siempre guiándonos a la verdad. Señor, nuestro corazón está abierto, está dispuesto. Habla a mis hermanitos, dales tu enseñanza en esta hora. Y Señor, recibe toda nuestra gratitud y nuestro amor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos Primera de Timoteo capítulo 6, desde el verso 1. Les recuerdo, hermanitos amados, que hemos estado viendo desde que inicia el Nuevo Testamento en Mateo, y ya vamos en Primera de Timoteo 6. Y hermanitos, queremos analizar todo el Nuevo Testamento. Y si seguimos en la tierra todavía, pues comenzar a ver el Antiguo Testamento, a fin de que usted haya visto, leído y estudiado toda la Biblia. Y hermanitos amados, ese es el propósito, que usted conozca toda la Escritura. Y bueno, ya vamos hasta aquí, gracias a Dios. El título de esta transmisión es Servir Mejor. Es un pasaje pequeño y con la ayuda de Dios mañana veremos el otro pasaje que también está amplio en este caso, y dice así. Primera de Timoteo 6:1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Muy bien, hermanitos, debemos entender primeramente que en lo literal se refiere a los que eran esclavos, pero al mismo tiempo hijos de Dios, cristianos, y que tenían amos. Debemos de entender también que en esa antigüedad sí existía la esclavitud. Y en todos los lugares, hermanitos, en todas las naciones, había esclavitud. Incluso también en el pueblo de Dios, solamente que en el pueblo de Dios tenían la ley, lo que se ve en Éxodo capítulo 21, la ley de los esclavos. Alguno diría, ¿cómo es posible que Dios permitiera o regulara, legislara la esclavitud? Si la esclavitud es mala, la esclavitud es opresora, que maltrata, que humilla, que aplasta, que explota al hombre. Sin embargo, hermanitos, vemos en la palabra del Señor esto regulado. Se prohibía toda clase de tortura, incluso hasta el amo o patrón o dueño también podía ser amonestado por haber maltratado a un siervo. Solamente le menciono una de tantas leyes acerca de los esclavos, que si el amo llegaba a golpear a su esclavo o esclava y le llegaba a tirar un diente, estaba obligado a dejarlo ir libre por su diente. Y así, hermanitos, más causas, más lastimaduras, más aclaraciones y regulaciones. O sea, estaba prohibido el maltrato físico y mucho más los golpes. Y si esto llegaba a acontecer, tenía el amo que pagar, y el esclavo tenía que ser, como nosotros llamamos, indemnizado. Entonces Dios estaba contra la crueldad, porque Él mismo decía que se acordaran los hijos de Dios, en este caso, en esos asuntos de esclavitud, que se acordaran que ellos también habían sido extranjeros,
también habían sido subyugados y maltratados, así que cuidaran, amaran a los esclavos. Y bueno, hermanitos, aunque en otras naciones los esclavos eran maltratados y muchas veces hasta asesinados, en Israel Dios había prohibido ese maltrato hacia los esclavos. Y sí, tenían ciertas obligaciones, y en el caso de que un israelita o hebreo, es lo mismo, contratara o comprara a un esclavo del mismo pueblo, entonces el contrato solamente duraría 6 años. Y lo hemos visto, hermanitos, en el tema esclavos por amor, cuando el esclavo cumplía su contrato y podía irse libre. Pero si él no se quería ir porque amaba a su patrón, a su amo, entonces éste hacía algo delante de los ancianos y gobernantes de la ciudad para que atestiguaran que era voluntario ahora ese esclavo, que se le dejaba ir libre, pero él no quería irse libre porque amaba mucho a su amo. Entonces de ahí, hermanitos, la señal en una oreja, se le horadaba, hacía un orificio con lesna, que es un tipo de cincel pequeño, y de ahí, hermanitos, el que llevaba ese agujero en su oreja es que era esclavo por amor. Muy bien, ese tema lo hemos también aludido como referencia en otras transmisiones. Ahora, aclarando esto de que sí había esclavitud y era lícita con ciertas regulaciones, ahora se dirige a esos esclavos y vamos a entenderlo más. 6.1 dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Claro, mis hermanitos, literalmente esclavos. Pero también se puede aplicar a los que tienen un patrón, aunque no sean esclavos. Y claro que se aplica también a nosotros y a nuestro tiempo. El que tiene un patrón se aplica así. Ya no se dice que somos esclavos, claro que no. Pero si usted trabaja para alguien, tiene un jefe inmediato, un patrón, bueno, aunque usted no sea esclavo, pero sí tiene pues un jefe, un patrón. ¿Qué instrucción da el Señor? Dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos, patrones, jefes, por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. O sea, que se note que son diferentes, cristianos, hijos de Dios, por el trato a sus amos, patrones. O sea, darán un buen testimonio y el Señor se va a exaltar. Cuando se diga: ese esclavo, ayudante, trabajador, es cristiano, y si efectivamente trataba bien, respetaba a sus amos, patrones, jefes, entonces hay un buen testimonio. Pero ahora da un detalle adicional. Verso 2. Y los que tienen amos creyentes, o sea, si tu patrón es cristiano, dice: no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanlos mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Muy bien, mis hermanitos, voy a referirme un poco a las características de nuestra generación en este ámbito. Hemos tenido, hermanitos, muchos casos, hay de casos a casos, y algunos muy desagradables. Casos de que se oye por allá un testimonio que el trabajador no se esfuerza, que el trabajador no llega a su horario puntual, o que no llega a trabajar, o
que no acaba el trabajo o incluso que lo hizo mal. Eso siempre se escucha, hermanitos, es normal. Las quejas de el que contrata o el patrón. Ya no hablemos de amo. En nuestro país pues ya no se rige la esclavitud. Pero sí, de que hay trabajadores, y me estoy refiriendo, hermanitos, en lo general. Y ahorita vemos lo específico. En lo general, siempre, hermanitos, hasta se pide. Hay personas que cuando requieren un trabajo preguntan: ¿tienes a alguien que me puedas recomendar? Y sea electricista, sea constructor albañil, sea plomero, en lo que sea en su oficio, lo que se necesite. Y hasta se piden recomendaciones. ¿Por qué? Porque algunos han quedado mal, han hecho el trabajo mal, o hasta han llegado a estafar, cobrando de más, y bueno, hacen malos trabajos, como le decimos comúnmente al ahí se va, y la gente llega a desconfiar. Que no sea así, dice la palabra, con nosotros, los hijos de Dios. Por eso se refiere, hermanitos, primeramente en el verso 1, la última parte, dice: tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Que no sea blasfemado o desacreditado a partir del trabajador, que se diga: me hizo esto, no hizo bien el trabajo, no lo concluyó, me cobró mucho. Y cuando se enteran que son cristianos, blasfeman a Dios y generalizan: oh, los cristianos son estos, son aquellos, son malhechotes, no se esfuerzan, son flojos, perezosos, negligentes, irresponsables y tantos más adjetivos. No, que no se blasfeme el nombre de Dios por la conducta y servicio de los esclavos. Ahora pues, ahondando más en el verso 2, y los que tienen amos creyentes, oh, si su patrón, jefe, son cristianos, no los vaya a despreciar, a menospreciar. Dice aquí: y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos. No los vaya, hermanitos, a menospreciar. Ah, es cristiano, no me va a decir nada. Ah, es cristiano, debería de ser amable, debería de ser buena persona. Y hermanitos, esa conducta inmadura, carnal, que solamente observa. Y hermanitos, esa conducta, pues terrible, llega a aplicarse hasta con Dios, contra Dios y contra los hijos de Dios. Cuando la persona, en vez de cumplir su trabajo, hacerlo bien, cumplir su responsabilidad, se erige en lugar de un juez y solamente observa, evalúa y juzga. Imagínese un trabajador con un amo cristiano, y el trabajador nada más está viendo en qué falla o qué defectos o injusticias va a tener a hacer el amo. Y que cualquier detalle: oh, y eso que es cristiano, y eso que va al templo, y eso que es un hijo de Dios, ni debería de llamarse cristiano. O sea, juega un papel de juez en vez de cumplir con su trabajo. Solamente observa para juzgar y catalogar a sus patrones. No, aquí dice que no los tenga en menos por ser hermanos. No se vaya a volver malo contra su patrón, ya que él es pasivo, ya que él es pacífico, ya que él es comprensivo, ya que él no presiona, no regaña, trata con cordialidad. Y uno se aprovecha y se vuelve hasta su juez y su enemigo. Y pues, ¿qué resultados pueden salir de eso? También el nombre del Señor es vituperado por esa causa.
no menospreciar al amo cristiano. Y bueno, hermanitos, aquí abro un paréntesis. Esto se muestra mucho más en el mundo. Y sí, en lo laboral. Hasta hay ciertas psicologías al respecto. Se llega a pensar, si el patrón es amable, el trabajador se le puede venir encima y puede abusar de su amabilidad, o sea, amabilidad del patrón. Que si no hay presión o no hay hasta maltrato, piensan los de afuera, que el trabajador se va a aprovechar, va a ser un haragán, un flojo, porque nadie le dice nada y nadie le presiona. O sea, hasta los patrones saben que tienen que tener mano dura para que no abusen los trabajadores. Eso es lo que generalmente se ve en el mundo. Pero para nosotros, hermanitos, el hecho de que un cristiano muy hermoso, muy amado, tenga un patrón cristiano, no lo vaya a tomar en menos. Dice, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos. O sea, no los menosprecien. Ah, es cristiano, no tiene por qué decirme nada, no tiene por qué maltratarme. No vaya a abusar, no los tenga en poco. Dice, no los tengan en menos por ser hermanos. Y a continuación dice, sino sírvanlos mejor, servirles mejor. Qué hermoso sería que los trabajadores que tienen un patrón cristiano les sirvan mejor. No menospreciar, no irse al otro extremo de que, es cristiano, debería tratarme bien. No abusar, antes bien, tratarlos mejor, servirlos mejor. Dice aquí, por cuanto son creyentes. ¿Podría usted asimilar esto, hermanitos? Si llegara a tener un patrón, jefe, cristianos, servirlo mejor. Mejor todavía, no irse al extremo de que como no me dice nada voy a abusar. No, sírvalo mejor, trabaje mejor. Y dice aquí, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanlos mejor, por cuanto son creyentes, o sea, hijos de Dios, y amados, los que se benefician de su buen servicio. Un cristiano se va a beneficiar del servicio de otro cristiano. Pues sírvalo mejor. Y como hemos visto, hágalo todo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ahora, esto está hablando del contexto de trabajador hacia patrón. Y si es cristiano, qué mejor. Y sin embargo, hermanitos, parece un tema separado el servir a Dios. Y cuando, claro, hay personas liderándolo a uno, pues con más razón esto se debe de aplicar. Trátelos bien y haga un buen servicio para su patrón. Y claro, puedo parafrasear y añadir, porque es lícito, que lo haga como para el Señor también, y no para los hombres. Sírvalo mejor, esfuércese más, porque el que lo beneficia, el que sale beneficiado es cristiano también. Sírvale mejor. Y dice aquí, hermanitos, esta parte última del verso 2, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Qué hermoso, qué bendición que un patrón, un jefe, a la hora de beneficiarse por el trabajo, servicio de un esclavo o empleado o ayudante o trabajador, y pues que sea muy bendecido, beneficiado del buen servicio de ese trabajador. ¡Qué bueno! Alabaría a Dios también ese caso. Y los que son trabajadores, pues no se rebelen, no maltraten, no defrauden la confianza del amo,
sino sírvanlo mejor. Dice aquí, los que se benefician de su buen servicio. Dice, esto enseña y exhorta. Sí, mis hermanitos, que esta enseñanza se recorra hacia todos los rincones y los esclavos o trabajadores cristianos traten bien, amen, respeten, tengan por doble honor a esos jefes o patrones o amos cristianos. No los menosprecie, no les incumpla, no les haga pasar malos ratos de que es impuntual, de que no se presenta al trabajo, de que el trabajo lo hace mal, como mencionamos al ahí se va. No haga eso, no lo desprecie por ser cristiano. Al contrario, por ser heredero de Dios también, trátelo bien. Y bueno, hermanitos, esa es la buena voluntad de Dios, que no haya un abuso hacia los patrones si son cristianos. Y dice la última partecita del verso 2, esto enseña y exhorta. Enséñales eso, exhórtales en esa área. Los que son esclavos, trabajadores, empleados, enséñales a tratar bien a los amos. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, si mis hermanitos que oyen esta transmisión son trabajadores, tienen un jefe inmediato, tal vez un patrón, Señor mi Dios, que den buen ejemplo, tratando bien, no despreciando al cristiano, a la cristiana, sino al contrario, los traten, los sirvan mejor. Señor mi Dios, esto te agrada. Y Padre Santo, nuevamente lo haremos como para ti y no para los hombres. Así que mis hermanitos aprendan esto y traten bien a sus jefes. Ayuda a mis hermanitos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor Dios Todopoderoso les ayude, les libre, les defienda y les bendiga grandemente en este hermoso día, amados hermanos. Amén.